Bueno, hoy miércoles nos acompaña el canciller Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores, y nos acompaña también Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte. Antes de su participación sobre lo que hemos hecho en los consulados de México en Estados Unidos, vamos a tener un enlace, es miércoles de vivienda, hasta Ome, Sinaloa, con el gobernador Rubén Rocha Moya, Edna Vega, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y Octavio Romero, director del Infonavit. Vamos al enlace. Y Belén Fontes Sayas, que es la beneficiaria del programa de vivienda. Al cierre, como todos los miércoles, el detector de mentiras. Adelante. Rubén, buenos días. ¿Qué tal, Presidenta? Qué gusto saludarla. Las y los sinaloenses, como siempre, la abrazamos con cariño y ahora con mucho agradecimiento, Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, porque estamos incluidos en este generoso programa, el programa de tanto contenido humanitario como es total a las personas, a las familias que más lo necesitan, el menor ingreso, que están entre 1 y 2 salarios mínimos de casa. Unas casas muy dignas, por cierto, como usted lo dijo desde un principio. No quiero pichoneras, no quiero cosas que no nos vayan a agradecer, no vayan a vivir a gusto los mexicanos. Las familias seguramente que con estas que ahora van a empezar a experimentar, por lo menos hoy lo harán. 40 familias aquí en Los Mochis, en el fraccionamiento Nuevo Horizonte. Aquí en Los Mochis tenemos Nuevo Horizonte, tenemos Virreyes y tenemos Las Cañas. Y en general, Presidenta, ahora se está trabajando ya la construcción de casas en 8 de los 20 municipios para hacer un total de 15,000 casas ya en proceso de construcción. Ya vemos que las acaban muy rápido, ya tenemos aquí el resultado. Muy agradecidos, Presidenta. Vamos a tener, nuestra meta son 56,000 casas entre las que construye, ahora tiene a cargo Fonavi, 15,000 de estas, 37,000 de las cuales también estarán a cargo del Infonavit, que ya empezó a construir, y 4,000 del Fobispe. De tal manera que vamos a bajarle mucho a esa demanda de tanto tiempo. Vamos realmente a batir en buena medida el rezago. Y gracias a su programa, gracias a su visión humanista, lo vamos a hacer con mucho cariño, Presidenta. La vamos a seguir recordando con mucho cariño y agradeciéndole por todo ello. Nos ayuda en muchas cosas, nos ayuda en seguridad, en salud, en muchas cosas, y particularmente esta, que también es muy sentida por la población. O sea, una de las más sentidas, vivienda digna, y muy digna. La gente se va a dar cuenta desde ahora mismo que va a tener casas dignas. Agradezco a la secretaria Elena Vega, muchas gracias, la secretaria de SEDATO, al director general, que nos visita muy seguido, que viene, ambos vienen muy seguido aquí a Sinaloa a revisar las tareas que a cada quien le corresponden. Agradezco que estén ahora con nosotros. Y a Belén, que ella es una beneficiaria. Presidenta, con cariño. Además, saludo a los medios que cubren su conferencia y a todo ese amplio auditorio que la atiende todos los días. Un abrazo fuerte desde acá, desde Sinaloa, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Gracias, gobernador. Buenos días, Presidenta. Es un gusto acompañar aquí al ingeniero Octavio Romero en Infonavit en esta entrega. La verdad es que están muy bonitas las casas. Cada vez que visitamos un nuevo conjunto, algo tiene de mejora. Ya el gobernador nos dio los principales datos de Sinaloa, decir que aquí la meta original era de 29,000 viviendas nuevas. Esta meta se incrementó a más de 56,000.
sobre todo a partir de Infonavit con 37,000 y 15,000 de Conavit. Los datos esperemos se estén mostrando en la pantalla. ¿Qué implica esta nueva construcción? 33,730 millones de pesos como inversión total, 168,000 empleos directos, 252,000 empleos indirectos y un total de 202,000 personas beneficiarias. También en la meta de regularización vamos bien, también con el apoyo del gobernador. El próximo sábado haremos entrega de más de 500 documentos. Significa en total un avance muy importante de prácticamente el 30% de la meta total para Sinaloa, lo cual es posible gracias justamente a la coordinación con el gobierno del estado, con los gobiernos municipales, y se los agradecemos. Muchas gracias, presidenta. Gracias, Edna. Presidenta. Octavio. Presidenta, muy buenos días. Desde aquí del municipio de Ahome, en la ciudad de Los Mochis, estamos en el fraccionamiento Infonavit Nuevo Horizonte. Esta es la 16ª entrega de vivienda, presidenta, en donde en 5 de ellas ha estado encabezándolas usted. Y informarle que ya llevamos 54 fraccionamientos donde estamos colocando ya la vivienda entre los derechohabientes. De esos 54, presidenta, 17 están totalmente agotados, y este mes, antes de que finalice marzo, vamos a meter 10 fraccionamientos más a colocar vivienda entre los derechohabientes. Aquí, presidenta, en este fraccionamiento todavía falta por terminar algunos edificios, pero fíjese el fenómeno, ya se vendieron, ya se colocaron el 100% de los departamentos, de las casas. Y son 342, están todas colocadas entre los derechohabientes, y el día de hoy le vamos a entregar a 40 familias. Y si usted nos los permite, le entregaríamos en este momento a Belén Fontes esta vivienda para que la conozcan. Adelante, Belén. Llaves en mano, Belén. La llave. La llave. Bienvenidos. No le hiciste, Belén, porque no tenía la llave. Ya, pues bienvenidos a mi nuevo hogar. Estoy muy contenta y emocionada. Agradecerles más que nada también la oportunidad y el programa. Soy Belén, tengo 23 años, soy trabajadora en servicio al cliente, estudio Derecho en la Universidad Autónoma Indígena de México, soy mamá soltera de un bebé de 2 años y aquí estoy. Me enteré por una conocida del programa, investigué, pregunté, me acerqué y me precalificaron y gracias a Dios pues todo bien. Quedó que sí era apta para tener una vivienda digna. Y pues aquí está mi casa, son 2 recámaras, es un cuarto de lavado, es la cocina, comedor, el baño, un hermoso balcón con una gran vista. Y invitarlos a los que nos ven de aquel lado de la pantalla, y techo alto sobre todo, investiguen, acérquense, pregunten, no tengan miedo, o sea, esto es posible, lo están viendo ustedes mismos con nosotros aquí. Son unas casas hermosas y pues qué mejor que tener y cumplir nosotros con nuestro sueño de tener un hogar propio más que nada. Y agradecerles a la presidenta, director, secretaria, gobernador y al alcalde por hacer pues todo esto posible para nosotros. Presidenta, fíjese que aquí en Sinaloa le informábamos al gobernador y a la secretaria, ya llevamos casi 15,000 viviendas contratadas y en obra, y le decíamos que este año queremos 22,400 más. Con eso llegaríamos al 100% de las viviendas de la meta del Infonavit aquí en Sinaloa, donde estamos ya
es Culiacán, Nabolato, Guasave, Mazatlán, Salvador Alvarado, Elota y Ahome. Y yo quiero no dejar pasar para agradecerle al gobernador Rubén Rocha, al alcalde de Ahome, Antonio Meléndez, porque nos han ayudado muchísimo, presidente, es la verdad. Sin el apoyo de ellos pues sería muy difícil. Y reconocer también al desarrollador. Están muy buenas estas casas, mucha calidad. A Jesús Borboa, de la empresa Rico, por la gran calidad de la vivienda y sobre todo de las áreas comunes, que están muy bonitas, presidente. Gracias, Octavio. Gracias, Edna. Gobernador, Rubén, Belén, felicidades. Gracias. Bueno, una Gracias, presidente. 16ª entrega ya de viviendas. Ayer nos reunimos, ya son casi 400,000 viviendas que se están construyendo en el país. Bueno, vamos a los consulados. Juan Ramón. Muchas gracias, presidenta. Con su permiso, buenos días tengan todas y todos ustedes. Como saben, desde el inicio de este gobierno, la presidenta Sheinbaum nos instruyó que pusiéramos especial cuidado en la atención y la protección de nuestras y nuestros connacionales en el exterior, en todo el mundo, pero fundamentalmente en los Estados Unidos. Esto nos ha permitido tomar una serie de medidas que han cambiado en buena parte el modelo de atención consular. Creo que hoy tenemos un modelo de atención consular todavía en proceso de evolución, pero mucho más eficiente, capaz de anticipar algunas de las cosas que pueden anticiparse, con una mayor capacidad de respuesta y de atención, lo cual se refleja, como veremos en unos minutos, en los trámites que se atienden, en la rapidez con la que se atienden. Y esto ha sido también resultado de una colaboración estrecha con la Agencia de Transformación Digital, parte del cambio del modelo de atención consular, aparte de los lineamientos que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación, tiene mucho que ver con la modernización, con la digitalización que paulatinamente nos ha ido permitiendo tener esta mejor capacidad. Y otras medidas también derivadas de las indicaciones de la presidenta, en donde se hizo una evaluación rigurosa de los 53 consulados, y esto también nos permitió tomar algunas decisiones y hacer los cambios que correspondían a los resultados de esa evaluación. Si me ayuda con la primera lámina, por favor. Aquí brevemente tratamos de ilustrar algunos de estos puntos. La digitalización nos ha permitido el tener esta capacidad mucho mayor de la que se tenía antes, y también fue muy oportuno migrar los trámites de mi consulado al 079, al CABI, al Centro de Atención para el Bienestar. Esto ha mejorado muchísimo la eficiencia y los estándares de atención, y junto con ello también se desarrolló la posibilidad de hacer algunos trámites a través de WhatsApp que permiten que se anticipen y se adelanten muchas de las gestiones. Hay nuevos trámites que, por ejemplo, el menaje de casa, que son 100% digitales. Todas las innovaciones que se han ido poniendo en práctica en los consulados tienen ya esta posibilidad de ser totalmente digitales. Y el otro gran cambio en términos de atención tiene que ver con la posibilidad de no solamente reducir el número de trámites para asuntos que tienen que ver con el registro civil, sino modificar inclusive en los consulados algo que era muy inconveniente para muchísimas y muchísimos de nuestros connacionales. Es que si tenían, por ejemplo, algún pequeño error en sus actas de nacimiento, tenían que venir a su lugar donde se expidió esa acta de nacimiento, y muchas veces eran cosas menores, de letras en los nombres que en fin, por alguna razón no coincidían. Todo eso se está pudiendo hacer ahora in situ, ahí en el consulado, lo cual
bueno, pues ahorra el tener que venir a México y nos ha permitido tener, como les decía, una mayor capacidad. Ya con este sistema se han podido procesar más de 150,000 actos de registro civil. Para tener una idea de la dimensión de las atenciones que los consulados tienen cotidianamente, podemos decir que a lo largo de este gobierno se han expedido más de 6,600,000 trámites que han podido desahogarse en nuestros consulados, la inmensa mayoría de ellos en los Estados Unidos. Ahora, como resultado también de esa evaluación y siguiendo las instrucciones de la presidenta, se hicieron relevos en las titularidades de 15 consulados y el proceso de evaluación continúa y en esto vamos a seguir siendo rigurosos, estrictos, justos, pero exigiendo que se cumplan todos los nuevos lineamientos que aparecen ya en el funcionamiento de los modelos de atención consular que están vigentes. Si me ayuda con la siguiente lámina, por favor. Para poner en contexto algunos números, les diría yo que hemos realizado 12,866 visitas a centros de detención. Esto es un promedio de 30 visitas por día en los centros de detención que tienen en los Estados Unidos en diversas regiones y en diversas circunscripciones. Se han otorgado 20,908 asesorías legales y en este momento hay 5,285 casos que están en litigio de lo que se ha requerido por parte de los connacionales y la capacidad que ha tenido la red consular de coordinar este tipo de asesorías. Como ustedes saben, aquí lo ha señalado varias veces ya la presidenta, los consulados como tal no pueden emprender una acción jurídica. Tiene que ser, desde luego, la persona afectada y lo que hacen los consulados es con la red de asesorías legales que tiene contratadas, acercan a esos asesores legales con los connacionales que requieren apoyo legal y que lo han solicitado. Para que tengan ustedes también una dimensión numérica de este tipo de problemas y cómo se están tratando de atender, hay 152,625 casos que tuvieron algún tipo de atención o apoyo consular antes de llegar a México, en el proceso en el que ya por alguna razón están en posibilidades de venir a México. 152,000 de los 192,500 que han estado ya repatriados y que aquí atiende al llegar la Secretaría de Gobernación con una enorme eficiencia, de esos 192,500, 152,000 tuvieron algún tipo de apoyo consular para poder regresar a México. En total, desde el 20 de enero, ICE ha detenido a 177,192 connacionales y en este momento la cifra que tenemos es de 13,722 personas detenidas. De manera que esto es, presidenta, en términos generales, como el nuevo modelo de atención consular que, insisto, todavía tiene que perfeccionarse. Son 53 consulados, en algunas jurisdicciones funciona mejor que en otras, pero estamos tratando de homologar todos los servicios de los consulados para que pueda haber una atención más eficiente, más oportuna y más pareja en esta que es la red de consulados más grande del mundo. No hay ningún otro país que tenga tantos consulados en otro país como los que México tiene en Estados Unidos. Es, presidenta, uno de los programas al que más dedicación hemos procurado darle desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, atendiendo sus indicaciones. Y ahora, si usted me lo permite, la siguiente parte de la presentación la haría el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco. Muchas gracias por su atención.
Presidenta, con su permiso, gracias, canciller. Bueno, pues primero para informarles cómo vamos con los recursos del sorteo México con M de Migrante, que como ustedes saben se recaudaron 115 millones de pesos que vamos a ejercer a lo largo de todo este año. Pero hasta ahora ya se han erogado más de 31 millones de pesos, 31.750.859 pesos. ¿Qué se ha hecho con estos recursos? Se han atendido 2.334 personas, 128 casos de representación legal en materia migratoria y penal, incluyendo, como ustedes saben, en algunos casos el pago de fianzas. Para este concepto se han erogado poco más de $646,000. También se ha fortalecido el programa de visitas de protección consular, que como ustedes saben, pues es muy importante, por ejemplo, para visitar los centros de detención, como ya explicaba el canciller de la Fuente. Se han realizado 1,101 visitas adicionales con estos recursos, para lo cual se ha ejercido $40,566. Además, se han realizado varias jornadas extraordinarias de protección preventiva. ¿Esto qué quiere decir? Son jornadas en las cuales pues le explicamos a la gente cuáles son sus derechos, qué es lo que el consulado puede hacer por ellos, cómo protegerse en distintos tipos de situaciones. Se han realizado 752 jornadas, para eso se han ejercido $123,574. También además recordarán cuando presentamos que se iban a utilizar estos recursos, que hablamos de fortalecer el personal especializado de protección en los consulados que tienen más alta demanda, que son 20 consulados, y para eso se han realizado 28 contrataciones de personal de esta naturaleza, y en este rubro se han ejercido $857,650. En total, 2,019 acciones, $1,704,286, equivalente al monto en pesos que ya mencioné. Si vamos hacia adelante, pueden ver aquí un poco más de detalles en la siguiente lámina sobre la representación legal. 126 casos, ya mencionaba, con un rango de erogación de entre 515 y 25,750 $, un monto promedio por caso de $5,046. Se están atendiendo 51 casos de remoción y pues se imaginarán por la realidad que hay en esos estados que donde tenemos más casos es en Arizona, Texas y California, los 3 estados fronterizos. Además, se han asistido a 16 personas con el pago de fianzas, con un costo promedio por fianza de $4,781. Se han realizado las visitas de protección consular que ya mencionaba, con lo cual se ha alcanzado a 13,784 personas, con un costo promedio por visita de $36,84. Si vamos a la siguiente lámina. En el caso de las jornadas extraordinarias que ya mencionaba, se han atendido a 21,231 personas. El costo promedio de estas jornadas ha sido de $164,33. Y no me detengo demasiado en 2 rubros que ya mencioné, los 20 consulados que han sido reforzados con este nuevo personal de protección y, por supuesto, acciones de difusión en 10 consulados, los cuales pues han estado también realizando campañas de protección preventiva. Si vamos a la siguiente lámina, por favor. Ahora pasamos a un tema que es absolutamente doloroso, desgarrador y, por supuesto, además, absolutamente inaceptable para el Gobierno de México, porque hablamos de 13 personas que trágicamente han perdido la vida en operativos migratorios o bajo custodia de ICE. Podrán ver aquí un poco el desglose de los casos por región. Ha habido 4 de estos casos terribles en California, 3 en Georgia, 2 en Arizona, 1 en Texas, 1 en Florida, 1 en Missouri y 1 en Illinois. Las personas que, como ya decía, inaceptablemente perdieron la vida en estas condiciones tenían entre 19 y 69 años. Respecto a la presunta causa de muerte, y digo presunta porque naturalmente que se siguen investigaciones en estos casos
ya se han realizado los análisis forenses y hay 6 casos de complicaciones médicas que llevaron a la muerte de estas personas. Hay 4 muy lamentables casos de suicidio, hay 2 casos que fueron durante operativos realizados por ICE y un caso de un tiroteo que recordarán en Dallas, donde una persona acude a atacar una instalación de ICE y pues muy desafortunadamente mata a una persona mexicana. Se han brindado apoyos para la repatriación de restos en 5 de estos casos. Se ha ofrecido en la totalidad de los casos, pero hay por supuesto algunas personas que declinan este apoyo porque deciden realizar los servicios funerarios en Estados Unidos o por alguna otra razón. Se han erogado para este fin $22,288 estadounidenses. Y en el tema de las demandas legales, esto es muy importante y es parte obviamente de lo que ya mencionaba el canciller, se han presentado ya 2 demandas por parte de las familias de estas personas. Hay 4 casos más en los cuales se está integrando el expediente jurídico. Hay 3 casos más que están en análisis jurídico preliminar. ¿Esto qué quiere decir? Que los abogados están revisando los elementos que hay en el caso para ayudar a las familias a tomar una decisión. Y hay 3 casos más en los cuales estamos esperando la decisión de la familia sobre la presentación de una demanda. De estos 9 casos donde tenemos pues ya recursos legales en marcha, hay 5 que están recibiendo representación legal por parte de programas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, fundamentalmente el programa de asesorías legales externas, y hay 4 más que optaron por abogados privados, ya sea a través de una organización o que contrataron directamente las personas. Hemos enviado 14 comunicaciones diplomáticas al gobierno de los Estados Unidos, manifestando que esto nos parece inaceptable, manifestando nuestra enorme preocupación y rechazo a que esto ocurra de esta manera. Por supuesto, hemos sido, por instrucciones de la presidenta, muy enérgicos en este planteamiento. Hemos recibido 12 respuestas del Departamento de Estado a estas comunicaciones y se nos ha informado por parte del Departamento de Estado que se han abierto en todos los casos investigaciones por parte de la Oficina de Responsabilidad Profesional del ICE y naturalmente pues estaremos dando un seguimiento muy puntual a los resultados de cada una de estas investigaciones, buscando que haya justicia para las familias de estas personas que muy tristemente perdieron la vida. Y déjenme decirles que hay casos que son absolutamente desoladores. Yo he hablado directamente con varias de las familias y pues les puedo decir, por ejemplo, un caso de una mujer pues que pierde a su esposo y se queda con unos bebés, ¿no? Entonces, naturalmente que vamos a buscar que haya toda la justicia que debe de haber en este tipo de casos. Si vamos a la siguiente lámina. Por otro lado, se han presentado aquí, en concreto Vicente Serrano presentó algunas quejas que hay en un par de consulados. En uno de ellos estamos esperando todavía los elementos para ver cómo proceder. En otro caso, quiero decirles que, bueno, todas las quejas nosotros por reglamento, por nuestra normatividad, por nuestra ley, tenemos que turnarlas al Comité de Ética de la Cancillería, que es el que decide si hay observaciones, sanciones en conjunto con el órgano interno de control de la Cancillería. Esa parte de responsabilidades la ve directamente el comité, no nos corresponde a nosotros. Y eso pues agotará sus propios procedimientos. Sin embargo, naturalmente que asumimos la responsabilidad que tenemos y por eso y por las instrucciones recibidas enviamos directamente de la Cancillería un equipo
que realizó entrevistas a todo el personal del consulado, persona por persona, para analizar el clima laboral, para conversar sobre estas manifestaciones que se recibieron. Se tomó derivado de esa visita, o se tomaron varias decisiones, unas de carácter particular, otras de carácter general. Las que son de carácter particular tienen que ver con movimientos de personal en el equipo de documentación en el Consulado de Los Ángeles, en específico de una persona. Y por otro lado, se tomaron algunas medidas generales en toda la red consular. ¿Por qué? Porque en esas entrevistas surgieron algunas cuestiones que nos parecieron relevantes, sobre todo la percepción de los prestadores de servicios profesionales independientes de que no cuentan con los canales de comunicación adecuados con la Cancillería aquí en la Ciudad de México para poder plantear preocupaciones, sugerencias, etcétera, que a veces no necesariamente constituyen una queja formal, no meritan un procedimiento sancionador, pero que de cualquier manera son importantes, merecen ser escuchados y escuchadas, son parte de todo el personal que labora con nosotros, son parte de nuestro equipo, así que tomamos la decisión de implementar un nuevo canal de comunicación directa, de implementar un mecanismo de evaluación por parte de los equipos de trabajo hacia el personal que tiene responsabilidades directivas, y por otro lado se van a realizar jornadas de capacitación para prevenir conductas de acoso laboral, para promover la igualdad de género y tener mejores herramientas para coordinar equipos de trabajo en toda la red consular. Es cuanto, Presidenta. Bueno, pues esta es la información. Vamos a las preguntas. Hoy nos vamos a las 9 en punto, se los informo. Vamos a Monterrey. Vamos por acá, por acá, por acá. A ver, pero preguntaste hace una semana, ¿no? ¿No? Sí, ¿verdad? A ver, la compañera no, hace rato que no venía. Buenos días, Presidenta. Yo soy Carolina de Código Libre. Presidenta, con esto que nos acaban de mostrar y la cantidad de cartas que han enviado y las 12 respuestas que han tenido, ¿usted tendría una llamada pronto con el presidente Trump? Además de lo triste que ha ocurrido, pues una conversación directa para que esto no siga ocurriendo más allá de las investigaciones que se están haciendo. Lo hemos hecho en las distintas llamadas, la defensa de los mexicanos en el exterior, en Estados Unidos, y que pedimos que se respeten los derechos humanos. Y públicamente hemos dicho que no estamos de acuerdo con estas formas de detención de ninguna persona, y en particular pues de nuestros hermanos y hermanas que trabajan allá, que muchos de ellos tienen permisos de trabajo cuando son detenidos, y ya que ven su situación migratoria, pues entonces son liberados. Entonces lo hemos manifestado de diferentes formas. Y bueno, la respuesta de ellos es que va a haber investigación, y vamos a seguir insistiendo en que debe hacerse la investigación para saber la causa, una vez investigado, una vez que haya peritajes, forencias, pues realmente la causa de los fallecimientos. Okay, Presidenta, en tema también alrededor de unos 229 migrantes hacinados en un tráiler fueron rescatados en Veracruz. Esto tenía también tiempo sin pasar. ¿Qué medidas también se van a seguir tomando para frenar el tráfico de red de trata de personas? Incluso viene una caravana de 200 personas, y hay un trabajo permanente del Instituto Nacional de Migración, de la Secretaría de Gobernación, de la Guardia Nacional para su protección, y un protocolo de atención humanitaria. En el caso de todas las caravanas donde desde que llegamos al gobierno, todas se quedan en el sur del país y se les ofrece incluso la repatriación, y muchos de ellos la aceptan, y en todo caso si no, se ve su situación migratoria, y después de un tiempo, si se quedan en México, pues la posibilidad de que puedan trabajar en el sur del país.
Y en el caso del tractocamión donde venían migrantes en Veracruz, pues fue gracias a las revisiones que se están haciendo que se encontró, hay detención y estamos fortaleciendo pues todo el trabajo para evitar cualquier maltrato a migrantes en México. Presidenta, ¿qué le reportó hasta hoy el Gabinete de Seguridad sobre este adolescente quien presuntamente asesinó a 2 profesoras en una escuela en Michoacán? Usted en un momento, creo que fue como en el mes de noviembre, había abierto la discusión de quienes planteen modificar el marco legal en el país para que un menor de edad que comete un asesinato pueda ser juzgado como un adulto por este delito. No lo propuse, dije que es algo que se tiene que discutir en nuestro país, que es algo que pues necesitamos hablar de ello y abrirlo y debatirlo. El caso de ayer es muy doloroso en muchos sentidos. Uno, pues la muerte de las maestras a manos de este jovencito con un arma larga. Todo parece indicar que ellas eran, pues, que ya había preparado y ellas eran las personas que estaba buscando. Y pues toda la situación tiene que atenderse de manera integral, más allá de la sanción y el castigo al responsable. No queremos que estas situaciones, queremos que este sea un hecho aislado, que no se repita. Nosotros ya lo vamos a presentar porque ya lo estamos trabajando incluso. Tenemos un programa de salud mental que ya estamos trabajando en tercero de secundaria, en algunos lugares, y ya lo vamos a hacer general, y en la educación media superior. Por la edad de este joven, pues lo vamos a hacer en secundaria y en educación media superior. Es una capacitación a maestras, maestros, contratación de algún personal especializado, guías para los maestros, guías para los estudiantes, guías para madres y padres de familia. Hay una situación diferente, pero que se dio en México, de un joven que mata a otro joven en el CCH Sur. Y hay que ver si hay similitudes o no hay similitudes en estos casos relacionados con la situación, pues por lo menos social o psicológica que enfrentan estos jóvenes. Entonces, estamos trabajando muy fuerte en un programa de comunicación, de formación, de atención y de salud mental para todas las familias. Okay. En otro tema, Presidenta, ¿nos puede confirmar si ya adolescentes principalmente, vinculado con la línea de la vida? ¿Nos puede confirmar que la colección Hellman, la colección privada más importante de arte mexicano, no será de México a España? Hoy lo leí en una de las columnas, no tengo toda la información, le pedí a Claudia que me informara, pero sí, pues nuestro deseo es que se quede en México. Hay que hablar con quien tiene esta colección. Y por último, ayer el presidente de Chile dijo que no apoyará la candidatura de la exmandataria Michelle Bachelet ante la secretaria general de la ONU. ¿Qué opina usted de ello? ¿O usted también tendría para proponer a otra persona, tomando en cuenta de que pudiera ser una mujer quien estaría en este cargo? Bueno, nosotros vamos a seguir apoyándola. Tengo una llamada con ella pronto. ¿Se puede hacer? No necesariamente se tiene que apoyar una persona del país, se puede hacer, y los argumentos por la cual la apoyamos siguen siendo válidos. Es una mujer con mucha experiencia, fue presidenta de Chile en 2 ocasiones, una mujer que busca la paz en el mundo, que tiene una idea de la construcción de derechos y de la salida pacífica de todos los conflictos y de reconstruir Naciones Unidas como un organismo pues de resolución de conflictos internacionales y de una carta de derechos para todas las personas en el mundo, entre otros de sus atributos. Entonces consideramos que Bachelet es una persona ideal para dirigir Naciones Unidas y de nuestra parte la vamos a seguir apoyando.
Vamos a ver Brasil si continúa también con este apoyo, porque éramos Chile, Brasil y México. Pero nosotros lo hemos platicado con el canciller, con Alicia Bárcenas, que hoy es secretaria de Semarnat, pero que, como saben, pues tiene mucho conocimiento de Naciones Unidas y del Servicio Exterior, y ella está completamente de acuerdo también. Entonces hemos tomado la decisión de continuar apoyándola. Muchas gracias. Bueno, vamos de este lado. A ver la compañera de Telesur. Presidenta, soy Aisa García de Telesur. Buenos días. Traigo varias preguntas del tema de Relaciones Exteriores, aprovechando que está aquí nuestro canciller y el subsecretario Velasco. La primera es un poquito para que me quede más claro qué acciones concretas están tomando los consulados para proteger la vida y los derechos de nuestros connacionales a propósito de estos recientes fallecimientos bajo custodia de la ICE y también el endurecimiento de los operativos en Estados Unidos. ¿Hay nuevas acciones, hay nuevas decisiones, hay nuevas medidas que usted haya orientado en esta dirección? Sí, Roberto, ¿quieres? Y Juan Ramón. Claro, Presidenta. Bueno, naturalmente que en la propia presentación pudieron ver varias de las nuevas acciones que se están tomando. Unas tienen que ver con las visitas a centros de detención, y estas visitas son importantísimas porque nos permiten también conocer las condiciones en las que se encuentran las personas y de manera oportuna poder detectar casos donde hay algún tipo de abusos, donde haya personas que requieran algún tipo de atención especial por alguna condición médica o, por supuesto, reclamar a la autoridad cuando vemos que hay algún problema sistemático o hay hacinamiento o hay falta de higiene o cualquier condición que podamos encontrar. Y eso naturalmente se está fortaleciendo con los recursos del sorteo México con M de Migrante. Por otro lado, naturalmente que el envío de estas comunicaciones diplomáticas responde a dos fines. Uno es para buscar justicia en los casos concretos, pero por otro lado también hemos planteado en todas estas comunicaciones cuáles son las condiciones sistémicas que están llevando a que 13 personas, porque son muchísimos casos, pierdan la vida en estas circunstancias. Y hemos, por supuesto, como lo dimos a conocer la semana pasada, también planteado cuáles son las condiciones que debe de garantizar el gobierno de Estados Unidos, en particular ICE, para que esto no se siga repitiendo. Y naturalmente que estas demandas van en la misma dirección. ¿Se les ha exigido en esas cartas al gobierno de Estados Unidos? Es correcto, así es. ¿Y hay alguna respuesta de investigación ya finalizada en el caso de las 12 cartas que han respondido? No. Todavía no, las investigaciones continúan. Ahora, hoy un mexicano detenido en Estados Unidos tiene contacto inmediato con su consulado. ¿Cómo se puede responder ante estos casos en tiempo real? Ellos pueden llamar al teléfono. Bueno, esta es una página que se llama Mi Consulado, está en Relaciones Exteriores. Ahí viene pues todas las… pero hay otra página que es donde está toda la información. En caso de que una persona sea detenida. Pero la página donde está toda la información. Sí, es la línea de apoyo consular. A ver si está. Sí. Pero bueno, mientras pon el teléfono. Mira, ahí está, regresa. ¿Esta es la manera en que se responde en tiempo real? Protección a personas mexicanas en el exterior. Ahí dice línea de emergencia y luego arriba dice protección a personas mexicanas en el exterior. Presidenta, ¿y hoy se puede responder a estas situaciones en tiempo real? Si una persona, sí. Ampliamos el número de personas que responden al teléfono. Hay un centro telefónico en Estados Unidos y hay un centro, por si hay más llamadas, aquí en México. Que es un respaldo al de Estados Unidos. El número de teléfono al que se puede llamar es desde Estados Unidos 520-623-7874
y desde México al 079 y están las 24 horas del día contestando teléfonos. Esta es una línea de apoyo consular. Aquí viene, a través de esta línea puedes obtener ayuda. Si requieres contactar al consulado más cercano, necesitas saber cómo actuar en caso de detención. Has perdido contacto con un ser querido en Estados Unidos. Esta es la página de Relaciones Exteriores. Una persona, sí, mexicana ha sido detenida o deportada y los trámites relacionados, más abajo. Ante la posibilidad de una detención por parte de las autoridades migratorias, es oportuno tener un plan familiar, o sea, es una prevención. Organízate con tu familia y amigos, cada uno de ellos tiene información adicional. Para compartir información, informa tus salidas y ubicación a la familia y amigos, mantente atento a consejos e información sobre tus derechos, prevé una carta poder que especifique la persona encargada de tus hijos en caso de emergencia, ten organizados tus documentos y los de tu familia, tanto mexicanos como estadounidenses. El gobierno de México está con las y los mexicanos. Abajo, manténla acá, que si alguien toca tu casa, ¿qué debes hacer? Un agente de ICE toca tu casa, mantén la calma, no abras la puerta, no reveles tu situación migratoria, pide la orden judicial, pide que la muestre por la ventana, si pierdes contacto con un familiar. Es decir, hay toda una serie de orientaciones de prevención o de acción en el momento que una persona es detenida. Todos los cónsules y las cónsules están capacitados para que estén en revisión permanente de los centros de detención, sea que les llamen por teléfono o no. Tienen la obligación, por protocolo, de ir a visitar los centros de detención para ver si hay mexicanas o mexicanos, en qué condición están, si requieren apoyo, particularmente los últimos centros de detención que se abrieron en Florida. Ahí hay una revisión adicional. Y hay comunicación entre los cónsules por si una persona fue enviada de un centro de detención a otra, que se puede informar de un cónsul a otro. Juan Pérez fue detenido en esta fecha y nos informan que se trasladó a este lugar. Hay una solicitud de información permanente por parte de Relaciones Exteriores al ICE para que nos dé información. Cuando llegan mexicanos, si vienen con una circunstancia de violación a sus derechos humanos, de inmediato se abren denuncias en Estados Unidos y se informa a sus familiares y bueno, todo el sistema de México Te Abraza, que es un sistema integral de atención a los mexicanos que llegan repatriados. Ahora que viene el Mundial de Fútbol en los 3 países, digamos que están preparados los consulados para atender un aumento de detenciones o de incidencias migratorias con los mexicanos que vayan a ver el Mundial de Fútbol en Estados Unidos. Bueno, esperemos primero que no ocurra. Y sí están pues preparados y además estamos constantemente fortaleciendo los consulados en comunicación y frente a alguna denuncia atendiendo, si hay maltrato. Tenemos usuarios simulados. Ha habido varios compañeros de la Agencia de Transformación Digital que han ido a pedir servicios sin saber quiénes son. Ahí encuentran si realmente los están atendiendo bien, si no los están atendiendo bien. A partir de ahí se habla con Relaciones Exteriores. Y por supuesto siempre hay mejoras que hacer. No decimos que están al 100%, creemos que están mejor que cuando llegamos los consulados, pero es un trabajo de todos los días. Había una idea del pasado neoliberal, pues de que los consulados era para hacer relaciones públicas en Estados Unidos, no para atender a nuestros hermanos migrantes. Y hemos estado insistiendo mucho que su labor principal, que si bien pueden hacer relaciones públicas con otros cónsules o para ayudar a mexicanos a ciertas circunstancias, su labor principal es la atención de las y los mexicanos en el exterior. Presidenta, hay muchos cónsules que llevan años en el mismo lugar. ¿Usted ya había empezado cambios en la red Ya se han cambiado, cambiamos 15, se seleccionaron con una selección muy detallada, muchos de ellos personas que no venían de nuestro movimiento, pero que consideramos que podían cumplir una buena labor.
otras personas que venían del movimiento, pero que tienen todos los requisitos para poder ser. Y digo que vienen del movimiento no por un asunto político, sino por la sensibilidad social. Quienes hemos participado en este movimiento, una buena parte, pues hemos tenido comunicación con la gente, porque la mayoría de nosotros ha tocado casa por casa, ha estado cerca del sufrimiento de la gente, y cuando has vivido eso, pues no se te quita, o por lo menos buscamos que no se pierda esa sensibilidad. Y realmente están haciendo un muy buen trabajo los 15 compañeros que fueron aceptados por el Senado y que están trabajando allá, y cuando hay una denuncia de algún maltrato, pues de inmediato se toman cartas en el asunto. Me gustaría preguntarle sobre el tema de la ampliación del muro entre México y Estados Unidos. Quería saber su opinión si esta ampliación realmente atiende el fenómeno migratorio o desplaza los riesgos hacia rutas más peligrosas para los migrantes. Aquí contó una vez el presidente López Obrador una llamada que tuvo en el primer periodo del presidente Trump y que le habló del muro, y el presidente López Obrador le dijo: miren lo que hoy me mostraron en la reunión de seguridad, un túnel. Entonces le dijo: no necesariamente el muro resuelve los problemas. Es una decisión de Estados Unidos. Nosotros creemos que hay otros mecanismos para disminuir la migración, y esos son la cooperación para el desarrollo. La gente migra por necesidad, y la mejor forma de apoyar para que no haya migración, pues es el desarrollo y el bienestar de las personas. Y durante muchos años Estados Unidos se dedicó a la cooperación para el desarrollo. Ahora hay una visión distinta, y no solo del presidente Trump, sino de gobiernos previos. Y bueno, nosotros siempre vamos a insistir en la otra visión, pero bueno, finalmente es una decisión de Estados Unidos poner el muro. Luego, presidente. Hay una frase que han usado incluso varios gobiernos, no solo nosotros. Nosotros preferimos tender puentes y no muros. Y eso es lo que nosotros buscamos siempre. ¿Hoy usted mantiene esa frase? Sí, por supuesto. Presidenta, el senador John Cornyn advirtió que México podría ser presionado, esa fue la palabra que usó, incluso en el marco del TEMEC, por el tema del agua. La pregunta es si México está incumpliendo o enfrentando una situación extraordinaria por sequía, y cómo responderá México a la presión de los legisladores estadounidenses como Cornyn, que buscan llevar el tema del agua a las negociaciones del TEMEC. Pues sí hay acuerdo, no sé por qué, a lo mejor no está enterado el senador. Hay un acuerdo donde, recuerden ustedes que el Tratado del 44 establece periodos de 5 años para poder entregar una cierta cantidad de metros cúbicos de agua del Bravo y ellos entregar del Colorado en el oeste. Entonces, en los últimos 5 años, México no pudo entregar la cantidad de agua, no porque no quisiera, sino porque fueron años de mucha sequía. Entonces, no había condiciones para entregar el agua. En algún momento se firmó un anexo para que se entregara en el siguiente periodo. Y ahora acordamos una entrega de agua, dado que hay un faltante, digamos, de los 5 años anteriores, acorde con la cantidad de agua que existe, porque no se puede entregar el agua que no tenemos o que afectar el consumo humano de agua en nuestro país, o de alguna parte del riego agrícola. Inclusive nosotros el año pasado, para poder entregar agua, apoyamos a agricultores de Coahuila con empleo temporal, dado que no pudieron tener las cosechas que normalmente tenían. Entonces tenemos un acuerdo. En este momento se está discutiendo si se entrega en una semana o se entrega en las siguientes 2 semanas, cuestiones de este tipo que ya realmente son menores. Pero hay un acuerdo para la entrega de agua. Nos ayuda mucho el canciller y Roberto Velasco. Hay un área especial que tiene que ver con esto, que es SILA, se llama, que quiere decir
Comisión Internacional de Límites y Aguas, hay una compañera ahí muy especializada. Conagua, por supuesto, nos ayuda. Ahora hemos estado en contacto con los gobernadores de la frontera, con Tamaulipas, con Nuevo León, con Chihuahua y con Coahuila, que son los estados que pueden verse afectados por la entrega de agua, y vamos trabajando bien. Ahorita hay este tema de si se entrega en una semana, si se entrega en 2, en 3, pero ya pues es algo menor respecto al acuerdo que se tomó. Presidenta, sobre Estados Unidos, Cuba, quiero preguntarle 3 cosas. Fíjese que hay como, después que han empezado a llegar flotillas y ayuda de la sociedad mexicana, no solo del gobierno, sino del pueblo de México a Cuba, como que se ha reforzado la presión mediática, algunos columnistas acá, y también esto va a la par de declaraciones de Marco Rubio, el secretario de Estado, que ha hablado de que las brigadas médicas cubanas las ha calificado de trabajo forzado, imagínese usted. Hoy hay brigadas médicas cubanas no solo en México, en más de 50 países. O sea que México es uno de los 50 países que tiene médicos trabajando y especialistas en zonas rurales, zonas marginadas, de difícil acceso. ¿Su gobierno respaldará, es la pregunta, la cooperación médica con Cuba o cederá a la presión diplomática de Estados Unidos? No, nosotros tenemos un muy buen acuerdo que además nos ayuda mucho. Es decir, es un acuerdo bilateral de mucha ayuda para México. No podemos olvidar, primero, que fueron los médicos cubanos quienes nos vinieron a ayudar durante la pandemia, condiciones pues, de mucha dificultad. Hacían falta médicos especialistas y quienes vinieron a ayudarnos fueron los médicos cubanos. Ahora nos ayudan en muchísimos lugares. No sé exactamente el número de médicos cubanos que están aquí, pero se les paga lo que se les tiene que pagar. O sea, ellos reciben su salario, no es que vengan aquí y les pague el gobierno cubano allá lo que quiera, claro, y están en condiciones, no, se les paga un salario y es parte evidentemente de un acuerdo bilateral. Ayer comenté en el norte de Baja California Sur, es difícil que se vayan médicos especialistas mexicanos y los cubanos están dispuestos a trabajar ahí. Claro. Y en muchos lugares rurales donde necesitamos médicos especialistas, ahí están. Además, Cuba tiene desarrollos en medicina muy importantes. En su momento se compró la vacuna contra el COVID, la Abdala. Tenemos un convenio con ellos para el tratamiento del pie diabético. ¿Con el Everprope? Sí. Y son clínicas especializadas del pie diabético que vamos a aumentar, porque frente a la amputación de un pie de una persona que vive diabetes y que llegó a ese límite, pues hay un tratamiento alternativo que evita amputar una pierna. Imagínense, pues cómo no vamos a darles oportunidad a un mexicano o una mexicana de que pueda tener acceso a un medicamento o un tratamiento como ese. Y otras acciones que tenemos junto con Cuba. Y la ayuda humanitaria, hay personas que no les gusta la ayuda humanitaria, pues porque jamás la darán. Yo repito mucho una frase del Papa Francisco, que dice: es ilícito mirar a alguien de arriba hacia abajo. Nunca se puede mirar a nadie de arriba hacia abajo. Solo se puede hacer, hay una excepción, cuando uno le da la mano para levantarse. Y eso es lo que es el humanismo mexicano. Nosotros damos la mano al que sufre, al que tiene problemas, porque ese es el pueblo de México, esa es la característica del pueblo de México. Personas en pobreza que están dispuestos a ayudar a los demás. Entonces, esa es nuestra característica y lo vamos a seguir haciendo. Y además,
nuestra Constitución defiende la autodeterminación de los pueblos. Hay quien dice de estos comentócratas de derecha que, bueno, pero el pueblo cubano vive una dictadura, esa es su opinión. Pues sí, pero no por eso tiene que haber una invasión, no por eso tiene que haber un cerco comercial, no por eso tiene que haber un cerco de llegada de combustibles. Para eso están Naciones Unidas, por ejemplo, para que en todo caso sea un organismo multilateral quien pueda resolver un problema frente a una situación así, pero no es otro país quien le resuelve el problema a otro, porque finalmente hay autodeterminación de los pueblos. Entonces, nosotros siempre vamos a defender eso y la necesidad de ayuda, del envío de ayuda humanitaria y al mismo tiempo el derecho del pueblo cubano a elegir a sus gobernantes, a decidir quién los gobierna, a decidir su esquema de gobierno, su régimen económico y también el que Cuba pueda tener comercio. Recientemente Cuba abrió su país, casi nadie habla de eso. Exacto. O sea, recientemente dijeron, no sé qué alcance tenga, incluso lo estamos revisando a través de Cancillería, pero dijeron por lo menos los cubanos que salieron de Cuba pueden regresar a invertir en Cuba, tienen las puertas abiertas para hacerlo. Lo dijeron de otra manera, pero esencialmente es eso. Bueno, eso no existía. Hoy se puede llegar a hacer negocios en Cuba por una decisión que toma el gobierno de Cuba. Y quien puede determinar si eso cambia o no, pues es el propio pueblo cubano. Sin embargo, hay un columnista mexicano, publicó una columna bastante, bueno, yo suelo no criticar a mis colegas, pero me parece que bastante perversa, porque amarra navajas contra Cuba, justo en estos momentos, y sugiere que la isla va a armar a los cárteles de la droga mexicanos para traicionarla a usted, presidenta Sheinbaum, lo cual obviamente, reitero, es a mi modo de ver, una fantasía bastante perversa. Es Riva Palacio, ¿no? Sí. Ese señor no es periodista, es escritor de ciencia ficción. No tiene nada que ver con el periodismo, nada, 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 nada. Pues, cada día dice una cantidad de mentiras en sus columnas que uno dice, bueno, ¿de dónde las saca? Entonces es eso, es un escritor de ciencia ficción, para mí, y yo creo que para muchas mexicanas y mexicanos, ¿no? ¿De dónde saca lo que dice? ¿Qué pruebas tiene? ¿Cómo? Él y otros, Hay unos que dicen, la presidenta de la República se reunió ayer. Bueno, aquella vez que dijeron que había ido a Secretaría de Gobernación porque me había visto en el estacionamiento con López Obrador, porque me estaba soplando al oído qué es lo que tenía que hacer. O algunas otras, ¿no? El día de ayer se reunió con su gabinete y su gabinete le dijo que no estaba de acuerdo con el plan B. ¿Cuándo? ¿A qué horas? ¿En dónde? O sea, la verdad es puro invento. Así como el escrito de hoy, inventó ayer, inventó antier, inventó antes de ayer. Y hay declaraciones de los cubanos que se sienten irrespetados por Pues sí, pero ya que espero que no le haga caso a nadie, porque la verdad hay algunos que lo leen porque toman de ahí su información para escribir otra columna, es su fuente de información, pero pues la verdad, por cierto, ayer vi una cosa que me mandó mi esposo, por cierto, que me enseña, lo vamos a presentar un día aquí, no se los he platicado, cómo la inteligencia artificial crea bots y crea otra serie de bots de inteligencia artificial y se pelean en la red, bots contra bots,
creados por inteligencia artificial con casos ya concretos, ¿no? Está buenísimo. Así está más o menos es el invento del invento de un debate sin fundamento, ¿no? El invento. Ya la última pregunta, Presidenta. El Plan B, ¿cómo se siente usted después de la aprobación del Plan B de la reforma electoral? Bueno, todavía falta. Ayer dije son dos temas. Un tema que a nosotros nos importa mucho, que es el tema de ir erradicando cada vez más los privilegios. Ese tiene que ver con disminuir regidores, disminuir el número de diputados, o más bien el presupuesto de los congresos estatales, disminuir el presupuesto del Senado de la República y disminuir las canonjías que tienen los consejeros electorales y otros de todo nivel, federales, estatales, salas regionales. Esa es una. La otra es si es posible que la revocación de mandato se haga a la mitad del periodo. Son, digamos, dos. Y bueno, vamos a ver cómo se vota en el Pleno. ¿Qué más nos importa a nosotros? Es el tema de los privilegios. También espero que en la Cámara de Diputados se vote hoy lo de las pensiones doradas, o así le llamaron, ¿verdad? Estas pensiones ultramillonarias que reciben exfuncionarios. También espero que hoy o mañana se votará en la Cámara de Diputados para que ya se vaya a los congresos estatales. Eso es también muy importante. Gracias, Presidenta. Vamos, a ver, compañero. A propósito del 52 aniversario del Instituto Matías Romero, si me permite, Presidenta, al Canciller, Canciller, ¿considera que debería crearse una escuela o algún consejo que evalúe el trabajo de los cónsules honorarios de México en el mundo y haya una rendición de cuentas? Usted visitó hace un par de años el Instituto Matías Romero con el nombramiento de Juan José Bremer Martino. Entonces, en ese sentido, ¿por qué hay una inclinación o se ha prescindido del personal del servicio exterior en la integración de las embajadas de México en el mundo y los consulados honorarios, o si cree que la balanza favorece más al personal del servicio exterior, Canciller? Con mucho gusto, con permiso, Presidenta. A ver, para empezar, te comentaría que el Instituto Matías Romero es un gran instituto y ahora está dirigido por uno de los que muchos consideramos los embajadores con mayor experiencia con los que cuenta México, Juan José Bremer, que fue embajador pues en todos lados, en Alemania, Washington, en Moscú, en Londres, en La Habana, en fin. Y está haciendo un gran trabajo. De hecho, el instituto está ahora quizá mucho más activo que antes en estos procesos de evaluación y con algunas innovaciones que son importantes y que se relacionan a la pregunta que me ha formulado. Por ejemplo, todos aquellos embajadores o cónsules que son nombrados por la presidenta y aprobados por el Senado en su momento, que no forman parte del servicio exterior, tienen por obligación que tomar cursos de capacitación en el instituto antes de asumir sus responsabilidades como tales. Y ha sido, creo que, una medida muy buena y de hecho ellos mismos y ellas mismas reportan que les ha ayudado muchísimo. El instituto, por otro lado, ha creado una serie de convenios de colaboración con otras instituciones. Ayer mismo tuvimos una reunión, por ejemplo, con la UNAM, con la que el instituto tiene, pero también con muchas otras universidades de México y de fuera de México. El instituto es, digamos, la academia de la diplomacia mexicana y está en un proceso de renovación y de actividad. También está haciendo modificaciones en sus planes y programas de estudio para que los jóvenes que desean ingresar a la carrera diplomática pues tengan una formación mucho más acorde a la realidad actual, que pues a veces se preparaban
para el pasado, ¿no? En estas inercias muy tradicionalistas que no necesariamente reflejan las mejores prácticas. Entonces, yo creo que está teniendo una gran actividad, pero puede tener más para evaluaciones de casos específicos. Yo recurro al instituto, no fui hace 2 años, he ido varias veces, y recurro al instituto con mucha frecuencia y a sus profesores para que me ayuden justamente a formular políticas, a hacer evaluaciones, a revisar planes y programas. Yo diría que está teniendo un papel muy importante, pero puede tenerlo todavía más en casos más específicos si se requieren. Gracias, canciller. Finalmente, presidenta, ahora que fue el Día Internacional del Agua y dado que tiene usted en el subsecretario para América del Norte un experto en el ejercicio de la paradiplomacia y en apoyo a su compromiso 92 para rescatar la alta cuenca del Zahuapan y Atoyac, ¿qué posibilidades hay, señor subsecretario, para que a través del ejercicio de la paradiplomacia estados y municipios apoyen a la presidenta bajando recursos que permitan la rehabilitación de la alta cuenca hidrológica del Zahuapan y Atoyac como una tarea en el desarrollo de la paradiplomacia? Señor canciller, ¿dices? ¿Recursos del exterior? Sí, es la facultad, lo sabe el subsecretario y el canciller. Sí. Bueno. Roberto, ¿quieres comentar? No, perdón. Lo revisamos con muchísimo gusto. Tenemos, como sabes, el Banco para el Desarrollo de América del Norte, que apoya proyectos hídricos, de hecho, en toda la zona fronteriza. Podríamos analizar si es que están las condiciones para que esa sea una vía de apoyo y si no, por supuesto, también está el Banco Interamericano de Desarrollo y otras instancias y con mucho gusto lo revisamos con quien nos indique. Hay recursos incluso que han llegado, no sé a través de qué área de Cancillería, pero por Semarnat tiene muchos convenios de colaboración en donde recibe recursos para hacer estudios, para distintos temas, principalmente estudios en donación para temas ambientales. Y finalmente, presidenta, ¿por qué México no consideró a Alicia Bárcena para el lugar de la Secretaría? ¿Usted la apoya para la Secretaría General de Naciones Unidas? Bachelet, es correcto, fue presidenta en 2 ocasiones de Chile, pero ella también fue secretaria de la CEPAL y México perdió una oportunidad en el año de 81 cuando el extinto Porfirio Muñoz Ledo pudo ser el secretario general, pero por el veto de López Portillo y el canciller Castañeda de la Rosa no se alcanzó ese objetivo, presidente. Alicia puede ser la mejor secretaria también de Naciones Unidas, eso es lo primero. Es una mujer extraordinaria, con mucho conocimiento, hiperactiva, con muchos principios. Con ella misma lo platicamos, que era lo mejor en ese momento, si apoyar a Michelle Bachelet o promoverla a ella. Y ella también dijo, no, mejor vamos a promover a Bachelet. Ella tiene el apoyo en ese momento de Boric, el presidente Boric, de Brasil y de… No sé si Colombia también apoyaban, no, ¿verdad? Ellos no han abierto totalmente. Y algunos otros países también ya lo tenía. Entonces, ella misma, Alicia, dijo, vamos a apoyar a Bachelet. Muchas gracias, Federico Lamón, de Liberal Metropolitano y Metrópoli en Tamaulipas. Gracias, presidente. Sí. Bueno, yo creo que la última pregunta, ahora sí, sí, vamos a estar aquí muchas mañanas. A ver, Carlos, ya para cerrar. Buenos días a todas y todos. Carlos Navarro, de Heraldo Media Group. Presidenta, ¿qué lectura le da a la ausencia de los senadores del PT ayer en la discusión del Plan B en comisiones? Pues no sé, tienen que explicarlo ellos, ¿no? ¿Qué pasa con lo de la parte de la revocación? Que en primer lugar ni siquiera hemos… lo que planteamos es la posibilidad de que pueda ser a la mitad del sexenio o un año después. Esa es la propuesta. Hay quien no está de acuerdo con eso. Bueno, los últimos 5 días todo el mundo opina sobre ese tema. Nadie habla de los privilegios, todos hablan de qué pasaría si la presidenta solicitara la revocación para el 27. Entonces hay partidos que dicen, bueno, pues va a tener más votos Morena, así abiertamente,
porque la presidenta viene de ese partido. Cuando en realidad, si hay revocación de mandato en el 27, pues no vamos a hacer campaña por ningún partido. Pero hay quien piensa pues que se van a reducir sus votos porque vaya la presidenta en la boleta en el 27. Entonces no lo quieren aprobar. El PAN, el PRI y MC, porque no aprueban nada que venga de nosotros, porque ni argumentos hay, ¿verdad? Y hay otros de los que nos han, o que han venido con el proyecto, pues que temen reducir su votación, esa es la verdad. No tiene nada que ver con eso, en realidad, nada, absolutamente nada. Una cosa es la votación que vaya a haber de gobernadores, presidentes municipales, diputados federales y diputados locales, y otra muy distinta, la revocación de mandato. Incluso nosotros propusimos que no se usen tiempos oficiales ni nada, solo para decir va a haber revocación. Pero bueno, hay quien le parece que puede perder votación. Entonces no sé si esta sea la razón del PT, ¿verdad? De no apoyar. O sí apoyar, porque tampoco vamos a ver cómo va a votar en el Senado. Entonces, nosotros el presidente López Obrador incorporó la revocación de mandato en su sexenio, en la Constitución. Y es importante que haya una valoración de la ciudadanía del presidente de la República. ¿Es obligatorio para todos los presidentes? No. Está en la Constitución, pero tiene que solicitarse con un número determinado de firmas. No es obligatorio que todos los presidentes tengan que hacer revocación. Y nuestra propuesta, también pues por recursos y todo, es que todas las votaciones se hicieran en el 27, incluida la revocación. O que se pudiera hacer, ni siquiera que se haga, sino que se pudiera hacer. Pero bueno, ya depende de los senadores. De todas maneras, lo que más nos importa a nosotros es lo de reducir los privilegios y que la gente pueda tener recursos para agua potable, para drenaje, para pavimentación, para luminarias, para lo que deben destinarse la mayor parte de los recursos públicos. ¿Cederían ustedes que la revocación se haga en el 28 a cambio de que se vote la reducción de los privilegios? No, no es ceder. O sea, está una propuesta, se puede votar una parte y otra no. Así es en el Senado. Presidenta, está por cumplirse pues una cuarta parte. O en la Cámara de Diputados o en cualquier congreso, si así se propone. Presidenta, está por cumplirse una cuarta parte de su administración en marzo, el 25%, ya año y medio de su administración. Más allá del término de porcentajes, ¿en qué momento de su administración nos encontramos y qué le depara a los mexicanos en el resto de su sexenio? Bueno, este año hay mucha obra. Hay obra en energía, hay plantas de energías renovables, hay plantas de ciclo combinado que inician su construcción, muchas líneas de transmisión y distribución, hay mucha obra en Pemex, con contratos mixtos se está trabajando para mayor producción de fertilizantes, petroquímica, hay gasoductos, está a aumentar la producción de gas en nuestro país, hay más carreteras que ya se presentaron aquí, puertos, ferrocarriles, por cierto van muy bien los trenes al norte, muy bien. Puentes, distribuidores viales, muchísima obra pública que va a ayudar también a generar empleo, al desarrollo de la economía. Y hay muchas inversiones privadas también que se están resolviendo, pues algunos temas de requisitos que tienen que cumplir, pero hay mucha inversión privada. Los programas de bienestar, este año, recuerden, inicia en agosto la beca de útiles y uniformes escolares para todas las niñas y niños de primaria. Esa ya ha habido asambleas y viene. Está la credencial del Servicio Universal de Salud,
que va a iniciar en abril. Se están construyendo hospitales, se están construyendo escuelas, se están construyendo preparatorias, caminos artesanales. Es decir, hay todo bueno por delante. ¿Y en el ámbito político? En el ámbito político, todo muy bueno también. Ayer salió, les voy a presumir. Tirar aceite, decía López Obrador. No, este es ¿de quién es esta? Civic Global Data. Hazle más chiquito para que se vea todo. Ahí nomás. Y justo en ese contexto, en el Heraldo de México se publica una encuesta que 7 de cada 10 mexicanos aprueban su gestión, presidenta, y justamente en el contexto de pues ya va el 25% de su administración. Sí, y son varias encuestas que nos dan 70, 74, por ahí, 78, ayer salió una. Pero 70, nos quedamos en 70. Y ya por último, eso que nos presenta. Y agradecerle a la gente el apoyo, por encima de todo. Agradecer al pueblo el respaldo. Y como decimos nosotros, no mentimos, no robamos y no vamos a traicionar nunca. Y ya por último, estas cifras que nos presentaron en la conferencia nos ayudan a dimensionar la situación que está ocurriendo con los connacionales allá en Estados Unidos, pero no solamente son cifras, presidenta, sino son historias detrás. ¿Se retomarán estos testimonios que nos venían presentando en meses atrás sobre las historias de vida de algunos de ellos? Sí, después de Semana Santa vamos a retomar los viernes para los paisanos. Lo vamos a retomar. Tanto la participación en la economía de Estados Unidos como qué piensan, qué sienten allá. Sí, lo vamos a retomar. El México Canta se va a hacer de nuevo este año. Sí, también de los dos lados. Está definiendo Claudia, la secretaria de Cultura, los, ¿cómo se llaman? El tipo de música, pues. Si lo abre tanto el género. Si se abre tanto como la vez pasada o si lo van a limitar a corridos. En eso están trabajando. Muchas gracias. Buen día a todas y todos. Gracias. Detector de mentiras. Vámonos. Vamos, probablemente el viernes vamos a estar aquí en la ciudad. El sábado probablemente vayamos a Zacatecas y el domingo se cumplen los 200 años del nacimiento de Margarita Maza. Entonces vamos a hacer un homenaje en el Panteón de San Fernando, donde está Margarita Maza. El viernes aquí nos vemos. Con su permiso, presidenta, buenos días a todas y todos. En YouTube y TikTok, diversos creadores de contenido promueven desinformación y mentiras sobre la Ley Valeria, la reforma al Código Penal Federal aprobada en febrero que tipifica el delito de acecho. Con falsedades, estos influencers justifican la persecución, el acoso o el contacto no consentido y además infunden miedo en la población masculina. Por otro lado, la propuesta de la presidenta contenida en el Plan B de realizar la revocación de mandato a solicitud de la ciudadanía en el tercer o cuarto año de gobierno ha sido objeto de desinformación. Veamos el video del detector de mentiras de esta semana. Falsos ataques terroristas en la refinería Olmeca, mentiras sobre la Ley Valeria y el falso apagón provocado por la CFE en la zona turística de Cancún son algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. 1. Se registró un incendio al interior de la refinería Dos Bocas y sufrió un ataque terrorista. La refinería de Dos Bocas, que está poniendo en riesgo la vida de miles de personas. Y hoy quedó demostrado con un incendio que se detonó por combustible que se fugó de la refinería y que provocó un incendio. Fue un ataque terrorista. Eso, señores y señores,
es un coche bomba. ¡Mentira! Petróleos Mexicanos informó el 17 de marzo que el incendio registrado tuvo lugar alrededor de la barda perimetral del predio 1 de almacenamiento de hidrocarburos, no al interior de la refinería Olmeca. El incidente ocurrido en la refinería de Dos Bocas fue debido a las fuertes lluvias que ocasionaron el desborde de aguas aceitosas hacia afuera de las instalaciones, no a un ataque terrorista. 2. Con el plan B de la reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum podrá hacer campaña a favor de Morena. Que la presidenta quiere estar en las elecciones del 2027 y quiere hacer campaña. Y para eso quiere adelantar la consulta de revocación de mandato y hacerla coincidir con todas las demás elecciones. Esto le abre la puerta a la presidenta a hacer campaña a favor de Morena. ¡Mentira! El plan B no permite campañas partidistas durante la revocación de mandato. La reforma al artículo 35 constitucional solo autoriza a la persona sujeta a revocación de mandato que difunda dicho proceso y promueva el voto a su favor bajo los términos de ley. Se mantiene la prohibición estricta del uso de recursos públicos, tiempos oficiales y propaganda pagada para fines electorales o partidistas. 3. La CFE suspendió el servicio eléctrico en la zona hotelera de Cancún por la convención bancaria. ¡Mentira! Los trabajos realizados por la Comisión Federal de Electricidad en la zona fueron mantenimientos programados que afectaron solo a 185 usuarios, sin impactar la sede del evento. Otros trabajos fueron reprogramados para no interferir con la convención ni con el inicio del periodo vacacional. 4. Video que exhibe maltrato y carencias en una unidad del IMSS Bienestar en Campeche. ¡Mentira! El video no fue grabado en México. Las imágenes corresponden al Hospital Juan de Dios en Bolivia. El IMSS Bienestar garantiza protocolos de trato digno en todas sus unidades. 5. Mentiras sobre la Ley Valeria. A. Con la Ley Valeria ya es ilegal hablarle a una mujer y establecer cualquier tipo de contacto. Donde ya es ilegal hablarle a una mujer, establecer cualquier tipo de contacto con una mujer. Van a hacer una ley que para que los hombres no puedan ni por WhatsApp, ni por Instagram, ni por Face, ni en persona le puedes hablar a una muchacha porque si no le gusta, te vas al bote. B. Con la Ley Valeria, con solo ver a una mujer te van a meter a la cárcel. Si observas a alguien y esa persona se siente incómoda por eso, te pueden meter a la cárcel. Si hay una chica por allá o una persona, quien sea, ¿no? Pero tú haces esto, la acabas de observar de una manera reiterada. C. Con la Ley Valeria, un roce involuntario o un malentendido te puede llevar a la cárcel en automático. Un roce involuntario en la vía pública con una mujer o una mujer despechada o un malentendido con una compañera de la escuela te puede llevar a la cárcel en automático. ¡Mentira! La reforma al Código Penal Federal no sanciona hablarle a las mujeres de forma arbitraria, sino las conductas reiteradas y persistentes de hostigamiento o persecución, como vigilar o seguir, que afectan la seguridad o estabilidad de una persona. Hablarle a una mujer no es delito. El acoso y la intimidación sistemática sí lo son. Gracias, presidenta. Gracias.